mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy para continuar con este tema de deducciones que la verdad ha sido muy extenso y la verdad, mucho que platicar de las deducciones porque si de por sí cumpliendo con todo de pe a pa a la autoridad no le gusta, ahora imagínense teniendo fallas o problemas de documentación o problemas de soporte o la famosa razón de negocios que ahí anda, que la verdad yo no le tengo nada de miedo a esa disposición, le tengo temor a la actitud de los funcionarios y temor no por tenerles miedo, sino porque hasta dónde van a llegar con tal de hacerte daño. Me llegó un caso en el que los están catalogando como empresas factureras y no es cierto. Simplemente presentaron un cambio de domicilio, fue todo lo que hicieron, y entonces fueron al antiguo domicilio, no los encontraron, pues claro, y el aviso está presentado, y todo está en orden, pero fueron al antiguo domicilio, no los encontraron, y rájale, ahí te voy. Eso es lo que a mí me molesta muchísimo. ¿Hasta cuándo vamos a ser amigos la autoridad y los contribuyentes? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dejen de existir sinvergüenzas, ¿verdad? Pero de los dos bandos, de los dos bandos. En fin, vamos a continuar entonces, repito, con este tema de deducciones que hay muchísimo de qué hablar. Si no mal recuerdo, la ocasión pasada vimos el tema de los créditos incobrables. Entonces ahora vamos a ubicarnos en la fracción 6 del artículo 25 de la Ley de Renta, que se refiere a la deducibilidad de las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, incluido en las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo, que esa Ley del Seguro de Desempleo ha servido para dos cosas, para nada y para nada. Pero bueno, miren ustedes, yo recuerdo en el año 2013, cuando desde principios de año empezó la administración federal pasada a cacarear que se iba a venir una reforma fiscal integral y que no sé qué, y que la mamá de Tarzan y de Tawa y de todo el mugrero, y que iba a ser una reforma justa. Lo recuerdo muy bien, cuando el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, junto con su jefe del SAT, Aristóteles Núñez, al que yo le decía Plutón, pero no por otra cosa, sino en lugar de Aristóteles, Plutón, ¿sí? digo, aclarando. Entonces, y me acuerdo que cacarearon mucho esa reforma porque iba a ser una reforma justa. Y dijeron, la mejor manera de catalogar o de ubicar a una reforma fiscal que sea justa es tomando la opinión del organismo o de la institución que se encarga de impartir justicia en nuestro país, como es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parecieron todos los razonamientos, me parecieron muy correctos, la verdad, muy atinados. Dije, vaya, que quiero decirles que el señor Videgaray, cuando andaban en campaña para el presidente en ese tiempo, el candidato en ese tiempo, Enrique Peña Nieto, yo veía al señor Videgaray y decía, este cuate se ve que es muy cuerda, ojalá y lo aplique. Sí, sí lo aplicó definitivamente, demasiado inteligente este señor, pero para fregar y para enriquecerse, pero a más no poder, a más no poder. Pero fíjense ahorita, pobrecito, lo único que tiene es dinero. Fíjense nada más. Y a ver si le dura el gusto. En fin, entonces,
Me acuerdo que cacareaban mucho esa reforma fiscal justa. Yo recuerdo que hasta el 31 de diciembre del 2013 existió, sigue existiendo, sigue estando presente, pero prácticamente ya no aplica. Pero hasta el 31 de diciembre de 2013 existían muchas jurisprudencias, en el sentido de que las cuotas del IMSS a cargo de los trabajadores eran perfectamente deducibles como prestaciones de previsión social. Repito, había jurisprudencia hasta para aventar para arriba. Entonces, la ley que nace en el 2002, la ley del impuesto a la renta, reconoce esa jurisprudencia y la incluye en el texto de la ley, diciendo que las cuotas del IMSS son perfectamente deducibles, tanto a cargo del patrón como a cargo del trabajador. Hasta ahí, excelente. Pero se viene la reforma fiscal justa de la administración federal anterior y nos quitan la deducibilidad de las cuotas del IMSS a cargo de los trabajadores. Y yo me pregunté siempre, y me sigo preguntando, entonces, ¿dónde quedó la opinión de la Corte si teníamos jurisprudencias emitidas por la Corte, por el mismo pleno de la Suprema Corte de Justicia, emitidas en el sentido de que las cuotas obreras absorbidas o pagadas por el patrón se consideraban prestaciones de previsión social y por lo tanto se consideraban totalmente deducibles? ¿Dónde quedó la opinión de la Corte entonces? Toda esa incongruencia de la administración pasada, que fue unas verdaderas payasadas de esos infelices, pues no existió. Pero les quiero leer lo que plasmé en esta lámina respecto a la exposición de motivos, ¿sí? La exposición de motivos de esta ley que tenemos vigente, que se aprobó en el año 2013, a finales del 2013, y que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014, que también el Congreso es una bola de bandidos que no sirven para nada, más que para hacer lo que el presidente diga. Pero bueno, creo que esto está cambiando. ¿Ustedes lo creen? Pregunto, ¿ustedes lo creen? Vamos a ver, ¿qué nos decía en ese tiempo la exposición de motivos? Entre los elementos que se deben considerar para mejorar la arquitectura del ISR, o sea, así muy fanfarrones, ¿sí?, se encuentra el restablecimiento del principio de simetría fiscal. O sea, ¿no existía o qué? Punto y seguido. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso, ¿y por qué no le hiciste caso? La simetría fiscal es un principio de política tributaria, totalmente de acuerdo. No es principio constitucional, es un principio de política tributaria de recaudación fiscal, nada más, pero no es un principio constitucional. Que establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será grabado, a su contraparte que realice el pago que genera ese ingreso debe de corresponderle una deducción. Me parece correcto el razonamiento. Así, se cumple con este principio cuando a cada deducción que aplique el contribuyente que realice el gasto le corresponda la acumulación equivalente de ingreso por parte de quien recibe el pago. Me parece correcto. El principio se vulnera cuando se permite a un contribuyente deducir sus gastos y se exenta a quien recibe el ingreso. Empieza a transgiversar la jurisprudencia de la Corte. Entre los elementos que se deben de considerar para mejorar, etcétera, etcétera, la simetría fiscal protege los intereses tanto del erario público como de los contribuyentes. ¿En serio?
¿Lo estás diciendo en